Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Aquí vemos parte de este capítulo 4, y vemos acá cómo Jonás se enoja porque ve que Dios se arrepiente y no trae el mal que había dicho por su boca sobre Nínive. ¿Qué podemos ver acá con la actitud de Jonás? Que muchas veces los propósitos de Dios son totalmente indescifrables por nosotros. Dios hace cosas con uno que uno no las entiende. Dios levanta a hombres y a mujeres para hacer obras que el hombre no alcanza a comprender. Somos instrumentos en las manos de Dios y no sabemos ni lo que Dios va a hacer con nosotros. Por eso tenemos que aprender lo que es la obediencia. En este libro de Jonás, Dios nos muestra cómo Él trata con nosotros cuando somos desobedientes. Y vemos que Jonás, en este capítulo 4, al final de este libro, Dios le enseña con una calabacera y pasando él situaciones después de esa calabacera. O sea, la calabacera le dio reposo, y después de no estar la calabacera sufrió lo que era estar con el sol ardiente. Y Dios, con esas dos situaciones, le mostró a Jonás cómo es él. Con la situación en él, Dios le mostró a Jonás lo que él, cómo él se quejaba por algo que ni siquiera él había hecho, y cómo Dios había tenido misericordia de Nínive porque él la había hecho. ¿Se ve? Ya, el propósito de Dios es tan tremendo que nosotros no podemos entenderlo. Cuando Dios nos llama, aunque veamos sus obras en medio de nosotros y veamos que Dios haga cosas en medio de nosotros, no podemos entender sus propósitos. Los propósitos de Dios escapan de nuestra mente, van mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. El Señor le dice ahí a Jonás en el capítulo 4, y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, el Señor le dice a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque el enojo de Jonás era hasta el punto de querer perder la vida por ese enojo que él tenía. Quería que Dios lo matase de lo molesto que estaba, porque no entendía el propósito de Dios. Eso lo empezamos a ver desde el mismo capítulo 1, cuando Jonás sale y Dios le llama y lo manda a hablarle. Jonás se va para el otro lado, y esto es lo que le está diciendo él aquí. No, esto es lo que yo te decía, por eso huí hasta allá, porque en realidad él nunca entendió que Dios lo que quería era tener misericordia de esta nación. Porque a veces vemos al Dios de los cielos como que nos escogió a nosotros y a todos los demás los quiere mandar para el infierno. Como que es un Dios que está ahí en el cielo, que a todo el mundo lo quiere enviar para el infierno.
Lo vemos como que Él está en todo lo que nosotros hacemos, está con nosotros, y en lo que el otro hace, Él está en contra. Y si se meten con uno, se la verán con Él. Pero resulta que ese no es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos, la Escritura nos enseña que es un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que no toma cohecho, que no se parcializa por nadie. Él mira al que vive delante de Él, al que hace las cosas para Él, al que lo busca a Él. A ese es al que mira a Dios. Cuando Israel, Dios echa a los cananeos y echa a todos esos pueblos que ofendían a Dios delante de Israel, Dios le dice a Israel por medio de Moisés: mira, Israel, no los eché por tu justicia, los eché porque ellos me ofendieron. O sea, Dios lo hizo porque Él es justo. Y esa misma justicia Dios opera sobre nosotros. Jonás no entendía. Jonás, cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, bueno, Jonás en su carácter de profeta de Dios, él pensaba que Nínive no era digna de ser perdonada por Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros como personas para saber quién es digno o quién no es digno de recibir el perdón o no recibir el perdón de Dios? No tenemos ninguna autoridad, ni Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de saber quién es digno o quién no es digno. Nosotros solamente hablamos su palabra, vivimos en sus cosas y esperamos que la misericordia de Él se muestre. Jesús en la cruz tiene dos delincuentes, y un delincuente, estando confesando allí que Él estaba ahí por hechos que ameritaban el estar allí en esa cruz. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. O sea, ¿quién soy yo para juzgar a Jesús? Porque no se bautizó, no recibió el Espíritu Santo, y ponerle todo mi conocimiento de lo que yo pienso que debió haber sido para ese hombre. Él es Dios y le dio salvación. Sencillo. Ahí vemos que Él se arrepintió y Jesús lo llevó al cielo ese mismo día. Pues qué impresionante el Señor, porque Él es fiel. Él es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Eso lo vemos en el capítulo 11. Él dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vemos un Dios en el cielo, un Dios de misericordia, un Dios que no quiere que ninguno se pierda, ojo, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios quisiera que toda persona se arrepintiese. Dios quisiera que toda persona lo buscase para no tener que condenar a ninguno. Esa es la voluntad de Dios. Sabemos que el corazón del hombre es malo y no quiere buscar a Dios. Esa es la terrible realidad de esta humanidad. Por eso, cuando servimos a Cristo, nos vemos muchas veces en situaciones donde quisiéramos, así como en este caso Jonás, Elías clamaba y decía: Señor, he quedado solo, porque veía que perseguían a todos los profetas y ninguno del pueblo querían buscar a Dios. Claudicaban entre dos pensamientos, decía Elías. Ellos estaban entre el mundo y Dios. Y así hay muchos que se debaten hoy. Entre el mundo y Dios, entre el mundo y Dios. Todos los que estén así no podrán alcanzar las cosas de Dios. Jamás, jamás. Porque Jesús lo dijo: no se puede servir a dos señores a la vez, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Pero resulta que para servir al Señor de los cielos hay que ser con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Es la única manera. Y no es un amén de un verso que se acaba de dictar, sino de una actitud que nosotros tengamos de que queremos que eso así sea. Porque a veces estamos delante del Señor y estamos llenos de las costumbres de las naciones, ignorando que es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Vemos que no por Jonás, más adelante Él envía al profeta Miqueas y destruye al profeta Nahum y destruye a Nínive. Dios, después de las palabras de ese profeta, destruye aquella gran ciudad que en un tiempo tuvo misericordia de ella, después la destruyó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y vemos aquí en Jonás su amor y en Nahum su juicio. El mismo Dios de los cielos, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento.
Y eso nosotros tenemos que entenderlo para nosotros apartarnos de las cosas del mundo y entender que con nuestra mente no podemos conocer las cosas que en realidad Dios quiere hacer. Si yo me voy al libro de Hechos 1, Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que preste atención. Hechos 1, verso 6, leo en el nombre del Señor Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nota que ellos le preguntan a Jesús, son sus discípulos, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a nuestro pueblo Israel en este tiempo? Ellos tenían un entendimiento de que el reino iba a ser para la nación de Israel, ignorando que ahora Jesús estaba allí presente para reinar sobre la humanidad, sobre todo el mundo, los cielos y la tierra. Sí. Cuando ellos preguntan esto, Jesús les da una palabra precisa y le dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Jesús le dijo, a ustedes no se les ha permitido. Dios a ustedes no les ha dado potestad de saber ni el tiempo ni cómo será. Pero, le dice el versículo 8, recibiréis la capacidad cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y podréis atestiguar sobre mí en toda la humanidad. ¿Se ve? Eso es lo que le dice Israel, Jesús a este pueblo. O sea, a ustedes yo no les permito saber ni cómo será ni cuándo será. Pero cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes tendrán la capacidad de atestiguar, de hablar de mí hasta lo último de la tierra. Esto tenemos que entenderlo nosotros. O sea, Dios no nos quiere decir cómo va a ser, ni nos lo va a decir. Por mucho que usted le pregunte, Señor, pero ¿por qué esto es así? ¿Pero por qué esto es así? Dios no te va a decir. Porque dice el libro de Job que Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eso se lo dice Eliú a Job. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios le dice a Job, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Se está viendo lo que Dios quiere enseñarnos? O sea, no les permito que se metan en mi obra. Eliú mismo dice que Dios saca al hombre la mano de su obra. Ciertamente nosotros pensaríamos que es la obra nuestra porque es lo que hacemos nosotros, pero resulta que es la obra de Dios, porque aunque lo hagamos nosotros es la obra de Dios, porque esto es por Él, por medio de Él y para Él. ¿Sí? Acá Dios le dice a Job de esta manera para que Job entienda que él atribuirse cosas no estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque él hace lo que quiere. ¿Se ve? Dios le dice a Job, dime tú, ¿cómo hago yo para recoger la nieve? Dime tú como cuando aquella pare, ¿cómo harías tú para que ella no pisara su polluelo porque no tiene entendimiento? O sea, dime tú cómo harías cuando el cachorro del león tiene hambre. ¿Cómo harías tú? O sea, Dios le empezó a decir tantas cosas a Job para que Job entendiera que él no tiene la capacidad de entender lo que él hace. Sus obras van demasiado alto. Nosotros ciertamente vemos un programa de cualquier, por lo menos un programa de animales y personas que se dedican al estudio de un animal en específico, nos hacen un programa de 2 horas. Nosotros vemos ese documental X y al verlo tenemos cierto conocimiento ahora de ese animal, porque alguien se dedicó a estudiar ese animal. Pero ciertamente es algo ya hecho, es algo ya
terminado. Un producto terminado. Es muy fácil uno tener conocimiento de algo que ya está hecho. Y esto es lo que Dios nos enseña. Nosotros no tenemos potestad de saber para qué Él nos llamó. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Cuando esté hecho, veremos lo que Dios hizo. ¿Se ve? Ese es el Dios de los cielos. Cuando yo leo al apóstol Pablo y trato de hacer una cronología de sus epístolas, me doy cuenta de una verdad tan tremenda, que el apóstol Pablo fue entendiendo el misterio, pero de una manera progresiva. Tú ves que Pablo predica un misterio, pero ese misterio lo fue entendiendo de una manera progresiva, porque Dios le fue enseñando a él progresivamente lo que él iba a hacer. Y no era que él lo entendía, pero él iba allí por fe. Por eso vemos que él le dice a los filipenses que yo voy a alcanzar aquello para lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Pero dice Lucas en el libro de Hechos que Pablo iba a Jerusalén sin saber lo que le iba a acontecer allá. Sencillo. Él tenía solamente una palabra que Jesús le había dicho, que me serás testigo delante de reyes, delante de gobernadores. ¿Por qué? Porque esa era la orden de Jesús, esa era su visión, ese era el propósito que Jesús había dado para él, pero no sabía cómo iba a hacer eso. Imagínate si Jesús le hubiese dicho a Pablo, no, tú me vas a dar testimonio ante reyes, pero estando preso. Porque Pablo habló ante reyes desde la cárcel. ¿Sabías? Fue a los tribunales y reyes le escucharon a Pablo. Y dio testimonio a muchos desde la prisión. Impresionante las cosas que el Dios de los cielos hace. Entonces, es buena nuestra mente porque Dios nos dio una mente, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos dice las cosas, nos imaginamos muchas cosas. Jonás no sabía. Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le dice, ¿haces tú bien con esa actitud? O sea, trata por lo menos de entender lo que yo hice. Tuve misericordia a una gran nación. Era lo que Dios quería enseñarle a Jonás. En vez de ser un profeta, con decirte esto, que si tú ves Jonás y ves Nahum, te das cuenta que el profeta de bien fue Jonás. Y Nahum fue un profeta de destrucción. No es que era un profeta malo, sino que el profeta que produjo una palabra de bien fue Jonás. Y el profeta que llevó una palabra que era para destrucción fue Nahum. Dios sabía que ellos no iban a obedecer. Y Dios no tuvo misericordia. Destruyó a Nínive. Impresionante el Señor. Pero esto nos debe dejar a nosotros una enseñanza, que nosotros vamos caminando y Dios nos usa. Dios nos usa. Por eso es que la gente de fe, nosotros la gente de fe andamos y no sabemos, y vemos y no entendemos, Señor, pero seguimos y continuamos. Yo veo a Elías allí en una roca, en una cueva, llorando y diciéndole, Señor, todos te han dejado y solo quedo yo y aún me buscan para quitarme la vida. Impresionante ver a Elías así. ¿Por qué? Porque yo veo que era un hombre de Dios que no sabía. Dios allí le dice que vaya y unja a los reyes y al que va a quedar como profeta, que era Eliseo. Pero yo veo que Elías no sabía. Estaba en un punto de su vida donde él decía, bueno, Señor, ¿qué propósito tienes tú en esto? Él no lo entendía. Pero ya Dios había hecho con él lo que Dios quería hacer con él. Ya había hecho con él lo que Dios quería hacer con él. Lo que pasa es que cuando todos servimos a Dios y Dios nos da una palabra, nosotros nos hacemos en nuestra mente un mapa de lo que Dios va a hacer. Pero no necesariamente lo que nosotros nos hacemos que Dios va a hacer es lo que Dios va a hacer. A ese Dios nos habla y nos dice, voy a traer ovejas, y pensamos que bueno, que Dios empieza, y no sabemos en realidad lo que Dios va a hacer.
A veces pensamos que es de una manera y Dios hace las cosas de otra manera. Dios es tremendo. Pero ¿qué es lo que mueve a que Dios haga las cosas? La fe. Porque la fe es la que puede llevar a alguien a decir en el tiempo que no entiende algo porque es así, que pudo haberlo hecho Jonás. No entiendo, Señor, por qué esto es así, pero tú sí. ¿Se ve? Y eso es lo que hace la fe. La fe nos lleva a nosotros a decir, Señor, yo no entiendo por qué esto es así, pero bueno, a algo me llamaste tú. Y esa es la diferencia. Eso es lo que hace que Dios se mueva con nosotros. Si no, Dios nos enseña con las situaciones. ¿Cómo enseñó Dios a Jonás? Con una situación. ¿Y a qué lo enseñó? A entender que sus propósitos siempre se van a cumplir. Pablo lo dice de esta manera: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forma: ¿por qué me haces así? El alfarero tuvo un propósito de hacer una vasija y quiso ponerle 2 orejitas y quiso ponerle ciertas ranuras, cierta forma. El vaso no le puede decir al alfarero: mira, yo no quería ser así. ¿Por qué? Porque el alfarero tiene potestad, tiene el poder para hacer del barro un vaso como él quiere. Igualmente, nosotros podemos ser hechos como Dios quiere que seamos. Y nadie puede resistir a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él nos va a hacer como Él quiere. Como Él quiere. Y si lo resistimos, nos va a doler. Sencillo, nos va a doler. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad sobre el barro. Sencillo. Jonás, Dios le puso una situación que él entendió con la situación lo que Dios quería decirle. Pero a veces Dios le pone situaciones a algunos que pasan años y no las entienden. No entienden lo que Dios les está diciendo. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Dios nos dice a nuestra vida, con las situaciones y con las cosas. Dios quiere que aprendamos, Dios quiere que crezcamos. ¿Por qué? Porque los tiempos y cómo va a ser son de Él. Y nos llamó a servirlo. Y cuando alguien va a servir, va a hacer lo que otro diga. Cuando uno es mesonero, uno está a la disposición de aquel a quien sirve. Y la persona, normalmente a los mesoneros los llaman y hacen así. Y venga y tráigame esto, usted tiene que ir y llevarle aquello. Usted no le va a preguntar a la persona: oye, pero ¿por qué tú quieres esto? Mejor cómete esto. No. Usted pudiera hacer una sugerencia y decirle: oye, mira, tengo esto que es bueno, pero ciertamente la persona va a consumir lo que quiere y nos va a mandar a buscar lo que Él quiere. ¿Se está viendo? Cuando Dios nos llama, Dios tiene un propósito con nosotros. Usted puede imaginarse lo que usted quiera, pero el propósito es de Dios. Yo quiero invitarte a que leas Romanos 8:28 para que leamos este texto de esta manera. Esto que nos gusta recitar, porque hay una gran promesa allí, en el nombre de Cristo Jesús, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota esto. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí todo del asunto es el propósito de Dios. ¿A quién les ayudan las cosas a bien? A las personas que aman a Dios. ¿Se ve? Pero estas personas que aman a Dios son los que conforme a su propósito han sido llamados. Y dice en el versículo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está diciendo que todo ese propósito vino de Dios. Amamos a Dios porque Dios así lo quiso. ¿Se está viendo? Amamos a Dios porque Dios tiene un propósito. No es porque tú ames mucho a Dios. Mentira. Mentira.
Porque vemos cómo las personas se olvidan de Dios y las personas sirven a Dios cuando les conviene, cuando más tienen ganas, cuando están de mejor ánimo, es que sirven a Dios. ¿Sí? Dios ama a los que están en su propósito. Cuando digo no es que Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama como acción, la acción de amar. Dios nos ama, nos conoce porque tiene un propósito con nosotros y nos conoce y podemos ver nosotros su expresión en nosotros porque Él nos ama, porque tiene un propósito con nosotros. Sí, nos predestina, nos pone en tiempos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Entonces pregúntese, si usted cree en este texto, pregúntese, en su servicio, en lo que usted hace para Dios, ¿será lo que Dios predestinó para usted hacer eso? ¿Será eso lo que Dios predestinó para usted? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para nuestro bien. Pero nuestro bien obviamente en ser como Jesucristo. Porque eso es lo que está diciendo, para hacernos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Para servir en el mundo como Cristo sirvió en el mundo. Para vivir delante del Padre como Cristo vivió delante del Padre. Para creer en el Padre como Cristo creyó en el Padre. Para eso Dios nos predestinó. Fue para eso. No para estar en las cosas del mundo. No, es para estar en las cosas de Dios. Por eso dice, a los que antes conoció. Dios tuvo un previo conocimiento de algunos y los predestinó para que fuesen como Jesús, para que sirvieran a Cristo Jesús, siendo Jesús el primero y que tenga el primer lugar en todas las cosas. Eso fue la voluntad de Dios. ¿Y Dios hizo como eso? Bueno, porque Dios quiso, Dios le plació, Dios quiso hacer algo. Su propósito eterno, dice Pablo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Un propósito que Él tuvo desde la eternidad. Y lo tuvo en Cristo Jesús, pero el propósito de Él. Hay un propósito de Dios. Y tenemos que entenderlo. Ananías no lo entendía. Ananías le decía, Señor, pero este hombre nos ha hecho muchos males y aquí tiene potestad de hacer lo que sea con nosotros. Algunos han entregado en la cárcel, a otros han perseguido. Señor, este hombre nos hace muchos males. Y el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué veo yo allí? El propósito de Dios. Y entre el propósito de Dios como un instrumento escogido estaba el apóstol Pablo. Bendito el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, instrumento escogido para Dios, porque Él a veces nos escoge para hacer cosas. Y créelo, cuando Dios nos escoge para hacer algo, lo vamos a hacer y nadie lo va a evitar. Porque lo que Dios quiere, lo va a hacer. Por eso vemos, mira, Juan dice en su epístola algo que yo siempre miro, yo como creyente lo miro. Yo miro mi vida espiritual desde que el Señor me llamó. Y cómo escucho yo de hermanos que conocí cuando estuve en la primera iglesia de donde salimos para comenzar esta obra. Y la mayoría se han apartado del Señor. Y como estando en esta obra veo cómo personas se apartan de Dios. Y veo lo que dice Juan, salieron de nosotros para que se vea que no todos son de nosotros. Y es una realidad, hermano. Porque viene un momento donde ya uno no verá muchas personas que han estado con uno y uno no los verá más. ¿Por qué? Porque no están en el propósito de Dios. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, amamos a Dios. Amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, estamos para Él allí, para Él. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que no guarda mi palabra, mentira, ese no me ama.
ese no me ama. Y son cosas que nosotros tenemos que tener presente. Dios nos llama con un propósito. Son cosas. Mire, yo veo a Elías y yo me veo muchas veces en el carácter de Elías, en las cosas que Elías pasó. Yo veo a Jonás y me veo también muchas veces en el carácter de Jonás. Y quiero decirte que nosotros al ver los ejemplos bíblicos nos vemos en el carácter de esos ejemplos bíblicos. ¿Por qué? Porque ha de ser así. Porque el mismo espíritu que habitó en ellos es el mismo que habita en uno. Y las mismas obras que Dios hizo en ellos las hace en uno. Si nosotros no tenemos esa actitud de celo para con Dios que tuvo Elías, posiblemente es porque el espíritu que estuvo en Elías no es el que esté en nosotros. ¿Se está viendo? No es el que esté en nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros buscamos las cosas de Dios, amamos a Dios, buscamos su propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito acá? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué buscas tú? Porque somos personas que hemos muerto a la carne para vivir ahora a la justicia. ¿Y de dónde viene la justicia? Mi pregunta es: ¿de dónde viene la justicia? ¿Quién hace la justicia? El justo es Jesús. Solo Él es justicia. ¿De dónde viene la justicia? Evidentemente de Él. Cuando nosotros buscamos aquellas cosas es porque realmente estamos buscando el propósito de Dios. Y créelo, Dios siempre va a hacer su propósito, siempre. Aunque uno no lo entienda, Él siempre lo va a hacer. Porque Él nos llamó con un propósito que Él tiene. Él no nos llamó con el propósito que nosotros tenemos. Que a veces hace las cosas cuando más me conviene, cuando estoy menos cansado, cuando me paré más temprano, cuando es más fácil, cuando no me dicen nada, cuando hoy tuve más ganas. No. El propósito de Él está allí, hermano, y nosotros como creyentes lo buscamos. Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué estamos acá, Señor? Porque esto no, dame sabiduría para estar en lo que tú quieras. El gran ejemplo, Jesús. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús le estaba diciendo: yo no quiero pasar por allí, Señor. Pero no se haga lo que yo quiero, Padre amado, sino lo que tú quieres. ¿Se ve? Sea tu propósito cumplido en este mundo. La gloria sea para Él. Vamos a darle gracias al Señor. Qué bueno y maravilloso.